por estar aquí y gracias a nuestros artistas por estar aquí en esta semana que, como siempre, tiene mucho trabajo y muchos ensayos, así que venir aquí a las 12 tampoco es tan temprano, pero en todo caso sí que es un poco de esfuerzo y tiempo durante días bastante intensos. Empezamos con Caterina Bacanova, que es nuestra Leila, que hace su debut aquí en el liceo. Sigo por aquel lado. John Osborne, que lo conocéis ya, que ha estado aquí para el Benvenuto Cellini. Borja Quiza, que también lo conocéis. Encantadas que los dos estén aquí, los tres están aquí. Dorike van Genderen, que es nuestra repositora, colaboradora de Lotte de Beer. Y Maestro Isabel, que después de varios años de ausencia, en fin, está de nuevo aquí. Después de 56 años, es la primera vez que volvemos a hacer Pescadores de Perlas. Es la primera vez que se hace en el liceo en francés, porque nunca se ha hecho aquí en francés. Creo que hay pocos que han estado aquí hace 56 años, no han visto la producción entonces que cantó un señor, claro, lo sabía, que cuando la cantó aquí Alfredo Kraus, pero tenemos dos cast excelentes, tenemos la producción fresca y visualmente muy atractiva, muy estética, pero con este gancho de la reality que lo hace más, yo creo, más interesante y también más interesante para un público del siglo XXI. Ayer también hemos constatado varias veces que el libreto no es que sea tal maravilla, que yo creo que fue Maestro que dijo ayer en el Artista Respond que el libreto en parte es bastante ridículo y entonces difícil de hacerlo creíble. Esta producción yo creo que es muy creíble y tiene de verdad muchas ideas muy inteligentes que lo hace funcionar bien, pero os dejo ahí. Tenemos con el maestro un poco que habla un poco de la versión musical porque hay algunos detalles que son un poquitito diferentes, siempre de Bizet, pero un poquitito diferentes de como lo hemos oído muchas veces. Fallo in italiano, comunque lei va a tradurre in catalano, quindi come vuoi. Let's do it in English then. Oh, wow. Power I have now. Hello, everybody. It's nice to see everybody here. And so I would like to talk a little bit about the version of Les Pêcheurs de Perles we're doing in French. There are several versions. Unfortunately, there isn't really a critical edition of this opera because, as was the coutume in France at that time, they would print the full score and then they would throw the manuscript in the garbage, if you can imagine that. So we don't really know exactly what were the cuts, what was the exact version that was done. We have, of course, the orchestra part, so we have an idea, but there were so many changes right until the last moment and additions from other pieces and et cetera, et cetera. Anyway, the version that we're doing, an immediate return of that beautiful theme, we have what I like to call a cabaletta. So we have this beautiful cavatina of the duet, and then we have especially this kind of cabaletta. And it really sounds like a cabaletta, doesn't it, John? Yes. But it's very nice music. And of course the theme, this famous theme, does return several times through the opera. At the end of the opera, I must say that I've always conducted the big final trio, the famous trio, which is actually not composed by Bizet, but composed by Benjamin Godard. And we are then, of course, going to stick with Bizet, even if it's questionable as to whether it's climactic enough at the end. But we felt that in this production that it would be a good idea to remain consistent with what we thought was written at the premiere. So we will do Bizet's ending, in which, of course, the big melody does come back with the two lovers singing it off stage after they've been saved by Zulga. The big duets between Nadir and Leila and Zulga. We are not doing any cuts.
the music is really of a very high quality, and we decided in the end to do everything. To take it there, or otherwise, I definitely would like also Ulrike to speak a little bit about the production. Yeah, you're shy this morning. Ulrike, can you tell us a little bit about the production? And because they all saw in the press material that it's reality, it mixes the reality show into it. But can you be a little bit more specific about it? I mean, we see some images back there on the screen. And if you could explain a bit how this mixes with the action of the opera, with the story of the opera, and how the reality plays into that, and maybe also how you came up with that. Yes, sure. Thank you. So, what we already heard, good day, everybody. Thank you for your interest in our production. The thing is, you heard it already by Christina mentioned before, the libretto is kind of a problem. So when the librettists came to the opening night, they said, and it's well known, like, oh, had we known this music was this good, we would have written a better libretto. So, and that's what you have to work with, of course. So you want to do also the libretto justice, and I think Lotte came up with a very smart idea. Lotte is, of course, director of the piece, and she made this a reality show because there are so many coincidences in this piece, like the guys meeting our old friends, like, hey, so nice to see you again. Did you remember that we were in love with the same woman? And then, oh, there is the woman. So it's not really very good. But if you do it in a reality TV show, you have the chance of staging all those things. So you have candidates, and Zurga gets elected. Then you bring in Nadir, because that makes Zurga and Nadir both uncomfortable, which is great television. And then you bring on the girl that they both are in love with. So then you have, of course, more problems adding up. And the good thing of it is, tell me, should I do? Okay. The good thing about it is that you still have all the emotions of the characters that are real. I mean, they are really confused. They are really in love. They are really fighting for their lives. But we help them actually a bit with having this camera team there that are, constructing basically all those problems. It's sort of like Ex on the Beach. I don't know if you've ever seen it, but it's not so good. Actually, this reality TV show is also not so good. There are a lot of funny things happening as well. But the emotions and all the things that are really real, and there are really high stakes. I mean, they're really, that's... Hola. Bueno, yo sobre todo quería remarcar lo que supone un hito importante, el volver a recuperar esta ópera que lleva, como ha dicho antes Cristina, lleva tantos años sin hacerse en este teatro. Esta ópera es un ejemplo de lo injusta que es la historia del arte muchas veces con algunas obras, y este es el caso de esta ópera, que inicialmente se compone porque Bizet, el joven Bizet, como estudiante, gana como una especie de concurso de composición y se la estrenan en París, y con muy pocas funciones y con apenas éxito. Resulta que el éxito le llegaría mucho más tarde con Carmen, pero que él prácticamente se muere poco después del éxito, y de repente el editor de Joudans es cuando necesita recuperar trabajos de Bizet para rentabilizar el éxito de la Carmen. Y entonces reaparece la ópera, lo que pasa es que el editor decide mejorarla comercialmente, que es donde aparecen todas estas versiones que comentaba antes el maestro, la versión con el trío, que no es escrito por Bizet, y demás, que será la versión que se hace famosa, y la versión que se ha hecho hasta la recuperación ahora, a falta de edición crítica, pero esta recuperación con esta edición Peters, que es la que vamos a hacer ahora mismo, recuperando el original que compuso Bizet. En España es muy importante esta ópera porque además somos de alguna manera los responsables de que se haga famosa otra vez mundialmente, gracias a Julián Gallarre, que es que se hace el intérprete más famoso del rol de tenor del Nadir de esta ópera a principios de siglo, y que la canta por todo el mundo, convirtiéndola en uno de los títulos fundamentales del repertorio habitual.
Incluso luego se traduce al italiano, como decía antes Cristina, se hace mucho en italiano, de hecho aquí en España se hace mucho la versión en italiano y en Italia también, y es una obra muy representada hasta los 70, 70 y pico, y de repente no se sabe muy bien por qué a partir de los 70 empieza a desaparecer bastante de las programaciones habituales de los teatros. Y ahora resulta en los últimos 15 años parece que se ha vuelto a recuperar. Es como esclava del libreto tan pobre que todos vamos comentando, cada uno desde su punto de vista, ¿no? Este libreto pobre, y ahora que hay tanto interés por la parte teatral, estos últimos años más interés por la parte teatral de las óperas, es esclava de la pobreza de su libreto. Sin embargo, la música es fantástica, maravillosa. Teniendo 3 cantantes de alto nivel, es muy disfrutable. Con lo cual, eso, remarcar que es un verdadero hito importante, que por fin se vuelve a hacer una versión escenificada de esta ópera en su versión original aquí en el Gran Teatro del Liceo. Gracias, Borja. Elena, con you, devo chiederti a te, visto che fai il debutto del teatro e il debutto del ruolo, ci parli un po' di questo, per favore. Elena no solo debutta al Liceo, sino también debuta el papel de Elena, entonces claro, es un doble debut. Y Caterina. Ay, perdón. I'm sorry. Es que he tenido solo una taza de café esta mañana, lo siento. No, because there is another singer, she's her name is Elena Vakanova. Exactly, yes. Anyway, Ekaterina, I'm very sorry. No problem at all, Cristina. Sì, allora, se devo parlare in italiano, è il mio debutto qui a Barcellona, il mio debutto al Teatro Liceo. E sono molto orgogliosa di essere qui, di cantare per voi e sto preparando con molta tenacia questo ruolo molto esigente, molto bello e assieme ai meravigliosi colleghi spero tantissimo che vi piacerà questa produzione molto particolare ma come già hanno detto anche i miei colleghi, prima di tutto il libretto viene rispettato, cioè praticamente tutto quello che è scritto nel libretto tra i personaggi viene mantenuto durante la regia. E questo per me è molto importante quando devo fare un ruolo, perché cioè, c'è sempre la tensione tra interpreti e viene anche rispettato musicalmente quello che accade sul palcoscenico. Sono molto felice di essere qui. Pues John también quisiera añadir algo como no es tímido, pues que se exprima también. Hola a todos. No hablo español como este colega aquí, porque somos gringo americanos, pero yo probo. Y es un gran placer venir otra vez después de un grandísimo éxito como Benvenuto Cellini, que yo he hecho hace 3 años, yo creo, 2 o 3 años. Y yo voy aquí por hacer el papel de Nadir para la primera vez en escenario. Yo he hecho una vez, solamente yo canté en forma de concierto a Londres, para mi debut a Londres, en el Covent Garden, era increíble. Y yo, en facto, yo he hecho esta versión que haremos ahora. Pero la primera vez a ser memorizado es mucho trabajo. Y yo tenía, afortunadamente, una oportunidad para trabajar casi 10 días o 2 semanas, más o menos, con los 2 elencos. Yo quiero decir que los 2 elencos son internacionales, son muy diferentes y muy interesantes como intérpretes, como artistas. Yo quiero decir simplemente que es una oportunidad para escuchar después 54 años, después el grande Alfredo Kraft, a interpretar este papel de Nadir y trabajar y jugar con buenas 2 elencos interesantes y muy bravas. Veramente es una oportunidad para todo el público escuchar 2 intérpretes casi diferentes, pero la misma historia. Vamos a ver.